presionando. ¿Qué hubo, Javier? Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, la cascada de impuestos que recientemente aprobaron el PRI y sus adláteres es la puntilla a una economía debilitada y vulnerable. Las nuevas medidas fiscales, especialmente la homologación del IVA en las fronteras, los gasolinazos mensuales de 11 centavos por litro, los impuestos a la importación de las maquiladoras, la eliminación de los repecos, la gravación a los productores, ganaderos, pequeños propietarios, así como a comerciantes y también a empresarios pequeños, lejos de estimular el crecimiento de la economía, harán que caiga en una recesión, porque no estimula el mercado interno, es decir, el consumo y la producción de la planta nacional, lo contraerán aún más, y si a ello agregamos que el otro motor de nuestra economía, la exportación a los Estados Unidos, se encuentra semiapagado, tenemos entonces un cuadro recesivo profundo. El peor momento para subir o crear nuevos impuestos es cuando una economía se encuentra en desaceleración o en recesión. Y la mejor receta para salir de una crisis es bajar impuestos, abrir el crédito, acelerar el gasto público en infraestructura, estimular la inversión privada. Aquí estamos haciendo exactamente lo contrario, o aplicando medidas de política económica que se neutralizan entre sí. Por ejemplo, mientras el Banco de México reduce el costo del dinero al bajar las tasas de interés, el gobierno incrementa los impuestos, encareciendo con ello el consumo e inhibiendo la demanda interna. De esta forma, la política fiscal choca con la política crediticia. Pero esto no es el único factor. El crédito al consumo en sus diferentes modalidades había estado creciendo rápidamente en los últimos años. Tarjetas de crédito, créditos personales, créditos de nómina, créditos en tiendas comerciales, la mayoría de tasas de interés muy altas, porque cuando el crédito al consumo crece al mismo tiempo que crece el ingreso, es un catalizador del crecimiento, pero cuando crece simultáneamente a un ingreso estancado, como es el caso mexicano, es una bomba de tiempo. La cartera vencida en tarjetas de crédito ha crecido un 45% en solo un año, lo que nos da un ejemplo de este grave riesgo. Este tipo de financiamiento ya no contribuye a aumentar la demanda agregada, sino que le resta. Si la recesión se prolonga, este crédito le puede traer graves problemas al sistema financiero, agravando más dicha recesión. ¿Qué podríamos decir de los créditos a estados y municipios? Los escandalosos situaciones de corrupción, de crecimiento de deuda en diferentes estados y municipios del país, que pusieron en evidencia el ritmo desmedido e insostenible de este tipo de deudas. El fenómeno se exacerbó en muchos casos por las contribuciones de gobiernos locales a campañas electorales 2010, 2011, 2012. Pero también podríamos hablar de la política de vivienda, que lejos de estimular la industria de la construcción, que es uno de los motores de reactivación económica, se encuentra estancada. Así se agrega a los niveles de inseguridad que sigue afectando a todas las regiones del país, que inhibe las inversiones, sobre todo a los micro y pequeños y medianos empresarios que se resisten a seguir invirtiendo cuando son blancos de extorsión y secuestro en las áreas rurales, en las áreas semiurbanas,
donde es más crítica la situación que en el resto del país. La emigración neta cero, por eso nosotros sostenemos que la reforma fiscal, al subir impuestos, no puede ser más que reducir este crecimiento inercial. Sabemos de lo que se trata con las modificaciones planteadas en la minuta que fue enviada al Senado y que ahora se nos devuelve. De ninguna forma cambian el talante meramente recaudatorio y desproporcionado de la reforma fiscal. Los principios constitucionales del artículo 31 se alteran y se violan. No hay equidad fiscal, no hay proporcionalidad fiscal y por tanto podrán dar origen a juicios de amparo que muchos de ellos ya se están preparando. Lo que se destaca en esta minuta, en este proyecto, es una tenue modificación. Por ejemplo, la de la modificación al impuesto a la comida con alto contenido calórico, equivalente al 8%, bajo el argumento que a través de esta medida se combate la obesidad. Es cierto en que los índices de obesidad en México no sufrirán ningún tipo de variación. La medida no es efectiva como una política de salud, así como no ha sido en el caso del tabaco una medida ejemplar, sino meramente recaudatoria. Igualmente se destaca la modificación que eleva el porcentaje de los conceptos exentos del salario, que será deducible para los patrones, elevándolo a 53% en vez de la propuesta inicial del 47%. Por esa razón, ciudadanos legisladores, nosotros sostenemos que es más de lo mismo. Lo que nos devuelve la Cámara de Senadores no contienen grandes trazos, grandes elementos que puedan decir que nuestra posición varíe. No, es una reforma injusta, inequitativa, desproporcionada y estrictamente recaudatoria. Termino, presidente. Por eso nosotros sostenemos que es un engaño. Aquí votamos en contra de este paquete que contiene IVA, IEPS, impuestos sobre la renta. No ha variado ningún criterio que nos haga cambiar de opinión. Vean la rebelión que están generando en todo el país. No cierren los oídos ni los ojos frente a la reacción popular. Estamos en tiempo de evitar tanto desastre y tanto colapso social en el país. Por eso nuestro voto seguirá manteniéndose en congruencia en beneficio de la población. Muchas gracias.